Te voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, este mediodía, porque nos permites estar Señor, en este espacio, alimentándonos de tu palabra, alimentándonos de tu verdad. Sabemos, Señor, que soy un hombre imperfecto y pido, Padre, que sea pido, Señor, que sea tu palabra la que me nutra, la que me llene, la que me dé inteligencia, a fin de predicar solamente tu verdad para tu gloria y tu honra, Señor. Dirige mi mente y mis pensamientos, sea tu Espíritu Santo el que toque la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos que en esta hora van a escuchar tu palabra. Danos, Señor, también la necesidad de alimentarnos de ti y de seguir tus mandamientos, para así llamarnos discípulos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio. Déjame comentarte que en estos días hemos estado viviendo un poco de pruebas, de temores, y yo sé que antes de predicarles a cada uno de ustedes, siempre la Biblia o el texto bíblico nos habla primeramente a nosotros, antes de predicarles a cada uno de ustedes. Entonces quiero que tengan eso en la mente, porque este texto, sin duda alguna, va a representar una parte de prueba, de dolor, de desesperación que pasa Elías, y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque vamos a ver todo el contexto. Entonces vamos, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 14. Y lo voy a leer, yo lo voy a leer, y por favor ustedes síganme con su vista o escuchen. Y dice de la siguiente manera, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Bueno, en primera instancia, tenemos un personaje que se llama Acab. Si tú observas el versículo número 1, aparece Acab. Déjame decirte que Acab estaba casado con este segundo personaje de nombre Jezabel. Acab fue y se considera que ha sido el rey
más malo, valga la redundancia, ha sido el peor rey de todos, el más malo que ha existido. Capítulo 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías. Jezabel era su esposa. Estaban casados estos dos personajes. La vida de Jezabel va a terminar completamente destruida a tal grado, déjame contarte, que debido a su manera de ser, a la adoración que le tenía a estos dioses, ella va a terminar devorada por los perros, por perros. Y no solamente ella, sino toda la descendencia de Acab va a ser borrada de la tierra. Versículo 1 y 2. Elías ha cumplido de manera determinante lo que Dios le ha ordenado. Ha sido un interlocutor entre Dios y los seres humanos. Él era un profeta. Cuando nosotros escuchamos la palabra profeta, automáticamente se nos vienen a la mente acciones o hechos futuros. Por ejemplo, hoy en día que estamos viviendo esta pandemia, pensamos que el profeta es aquel que va a hablar de un futuro y que va a decir, es que esto ya estaba dicho desde antes y está pasando porque así está escrito. Bueno, déjame decirte que la profecía no quiere decir directamente eso, no habla directamente de un futuro o de cosas que van a venir a un futuro, sino más bien la profecía bíblica o la profecía que sucede dentro del Antiguo Testamento va a estar enmarcado por el alto grado de pecado que cumple el ser humano, que lleva a cabo el ser humano, o porque se ha apartado de Dios. Y es debido a su desobediencia que entonces viene el profeta, y fíjate bien, número 1, va a señalar el pecado. Número 2, va a dar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Por eso muchas veces, cuando nosotros leemos a los profetas, dice, y si ustedes escuchan a Dios y ahora comienzan a hacer, estas cosas van a desaparecer. ¿Por qué? Porque en este sentido la ira de Dios ha sido apaciguada. Pero la profecía tiene el propósito principal de que el ser humano deje su pecado y entonces se acerque a Dios. Por eso decimos que Elías es un interlocutor entre Dios y los seres humanos, porque Elías va a denotar y va a dar a conocer el pecado que ha estado cometiendo, en este caso, el pueblo de Israel. Este pueblo siempre ha necesitado de un líder que sea capaz de poder mostrar la palabra de Dios en acción y no solo en teoría. Su labor ha sido llevada al extremo, pues la fidelidad que le tiene a Dios le ha mandado inclusive a hacer, y si tú prestaste atención al texto bíblico, inclusive los sacerdotes de Baal fueron en ese momento degollados, fueron muertos a espada. Estos profetas que servían a Baal, ¿cuántos profetas fueron aproximadamente? Y fíjate bien algo de lo que estamos hablando, porque muchas veces queremos evadir estas partes duras del texto bíblico. Fueron 450 los profetas que servían a Baal y son 450 los profetas que fueron muertos, ya que el holocausto que colocó Elías ha sido dedicado a Dios y ha sido Dios quien los ha consumido. Los profetas de Baal nunca lo lograron. Dice el texto bíblico en los versículos anteriores, en el capítulo 18, que descendió fuego y el único que fue consumido en este sentido fue el altar que puso Elías. Tenemos entonces a Elías que da a conocer a Dios, un Dios vivo, frente a todo el pueblo que en gran medida han estado cometiendo injusticia para con el pueblo de Israel. Elías entonces, así, estimados hermanos, se convierte no solamente en un profeta que habla, sino en un profeta que hace cumplir, en donde Dios muestra su poder. Muchos de nosotros, bueno, hace rato en la escuela de formación cristiana estaba hablando acerca del sacerdocio universal, el cual se cumple primeramente en Dios, pero se lleva a cabo en nosotros. Y de la misma manera sucede. También vemos que uno de los oficios de Cristo, vamos a hablar de los otros dos, te los voy a mencionar, fue rey y también fue profeta y también sacerdote. Esos son los tres oficios de Cristo: profeta, rey y
sacerdote. Entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos que hacer ahora también en nuestros hogares es cumplir con ese mandato de ser rey y profeta. Profeta en este caso. Porque el profeta va a denunciar el pecado. Lo va a hablar, lo va a expresar. Porque es la voluntad de Dios. La pregunta es si nosotros como cristianos estamos haciendo cumplir esa palabra de Dios. O solamente nos estamos enfrascando, y déjame decírtelo así, con la comodidad de escuchar, con la comodidad de oír, pero no con el hecho de llevar al extremo y vivir lo que es la palabra de Dios. Imagínate tú el ambiente y la presión con la que se encontraban tanto Elías como los demás profetas, porque tenían que demostrar quién era Dios, quién era el verdadero Dios. El ministerio que yo practico para Cristo es demandante en todos los sentidos, incluso una vez concluido, pues el cristianismo demanda no solo un cambio de vida personal, sino un cambio contracultural. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Un cambio de costumbres. Hoy vivimos en una sociedad que nos está diciendo, y déjame decirlo así, y déjame señalarlo con la problemática que hoy estamos viviendo. Una sociedad que está en pro de la muerte de un niño antes de que nazca. Que está, de manera general, en una decadencia social. Es más, hasta en una decadencia, hoy lo estamos viendo, en una decadencia económica, no hay trabajos. Pero también en una decadencia espiritual. Porque lo que el mundo hoy nos está enseñando como muy fluctuante, hoy debemos ir contraculturalmente. Es decir, los primeros cristianos tenían como imagen o como símbolo, como señal para saber que allí se encontraban, tenían un pez, un salmón. La característica de este salmón era precisamente que todo el tiempo se encontraba yendo a contracorriente. Por eso dice el texto bíblico, que no nos dejemos llevar por el mundo, ni por sus costumbres. Por lo tanto, estimados hermanos, amigos que hoy nos están escuchando, van a existir corazones endurecidos y furiosos. Existirán corazones endurecidos y enfurecidos que desecharán hasta la muerte de quien manifieste a Cristo en su vida. A ellos no les importaba la sequía que había en ese momento, sino les importaba demostrar a su Dios. Y ahora les importaba matar a Elías, porque Elías había dado a demostrar al Dios vivo, al Dios que se había manifestado regresando la lluvia. Qué interesante es que muchas veces queremos satisfacer primeramente nuestras necesidades. Entonces, estimados hermanos, encontramos a un cristiano que lucha, no solamente, déjame decirlo así, contra el pecado, sino que inclusive va a luchar contra el pecador, porque este es movido por esta naturaleza. Y debe ser vencido por aquel cristiano, por aquel cristianismo que es radical, que no es conformista, que no se adecúa al mundo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Hay un coro que a mí me gustaba mucho cuando era adolescente, cuando era joven. Bueno, todavía soy joven, ¿no? Me considero joven. Pero este coro dice de la siguiente manera: Señor, hazme un radical. Fíjate, está hablando acerca de este radicalismo, de este cambio completo, que no se amolda al mundo, sino que en realidad es renovado completamente en su fe, en su sentido de vivir, en su sentido de expresarse, en su trato con los demás. Pero la pregunta es ahora, ¿qué pasa cuando hemos demostrado nuestra fe? Muy similar a Elías. Y cuando ahora somos perseguidos. Si tú observas el versículo número 3 del capítulo 19, observa lo que dice, vamos a leerlo. Viendo pues el peligro, subraya la palabra peligro, se levantó y se fue para salvar su
vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y subraya, deseando, ¿qué cosa? Morirse. Jezabel era una mujer que en definitiva ya se había ensañado con Elías. Se ha propuesto inducirle miedo, matarle a través de una advertencia. Hay dos maneras, déjame decirte esto, hay dos maneras como se puede destruir a un hombre. Número uno, borrándolo de la faz de la tierra. Y la otra es a través de sus creencias. Esto es, a través de lo que él se ha formado, a través de su conciencia. No todas las batallas se libran con armas. También se libran a través del pensamiento. Por ejemplo, hoy en día tenemos estas películas que son tan taquilleras, las películas de terror, las películas de suspenso. ¿Por qué? Porque logran dominar nuestra mente y nuestras emociones. Precisamente lo primero que intenta hacer Jezabel es mandarle a alguien y decirle, te van a matar. Y trata de infundirle miedo. Tal vez hasta en gran sentido que él se retractara de que Dios había hecho este milagro. Tal vez. El temor le indujo el perder la confianza en Dios. Y el mal manejo de sus emociones lo orilló a huir, a tal grado que él deseaba la muerte. No estamos, estimados hermanas, no necesitamos juzgar al hermano o la hermana que ha pasado por tribulación, por prueba, y que hoy se encuentra triste, sino que todo lo contrario. Tenemos que aprender en este sentido, porque nosotros mismos podemos pasar en algún momento por este tipo de situaciones y de pruebas. Sin duda alguna, Elías lo está pasando porque su vida está siendo perseguida al grado de la muerte. Tal vez nosotros tenemos a otro tipo de persecución sentimental, emocional, espiritual. Y llega un momento en el que nos sentimos con esta carga que deseamos inclusive hasta la muerte. Simplemente sentimos que Dios nos ha dejado y que la amenaza, la prueba, la confrontación y el temor es más grande que Dios. Déjame decirte, no es que tu fe se haya perdido, no es una fe perdida, sino es una mala decisión tomada por la falta de conocimiento que tenemos en Dios. Muchas veces confiamos más en nuestro propio conocimiento que en Dios mismo. Vamos por favor al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, por favor. Denme un segundo. Búscalo. Santiago 5, versículo 17. Elías, fíjate lo que dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Muchas veces, estimados hermanos, como te decía, confiamos más en nuestro conocimiento y dejamos a un lado nuestra fe. Nosotros, al igual que Elías, tenemos estas pasiones semejantes, la expresión pasiones no es tanto esa expresión ferviente, sino se está refiriendo a las mismas emociones, a los mismos sentimientos como tristeza, sentimientos como alegría. El error de Elías consiste en, fíjate, sin darse cuenta de que él no ha sido quien ha derrotado a Baal. Él no se percata que esta victoria que él ha tenido no ha sido por él, sino más bien ha sido Dios quien lo ha llevado a cabo.
Recuerda tú aquella frase que nosotros decimos muchas veces: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el texto bíblico que entonces comenzó a caminar un día de camino. ¿Cuánto te imaginas tú que haya sido un día de camino? 24 horas, ¿no? Claro. Pero si lo medimos tal vez en distancia, no en días. Probablemente caminó 25 kilómetros hasta llegar a un enebro. Entonces decide escapar por su propia cuenta. Y lo hace solo. Dejó a su criado. Llegó a Berseba. Entonces comienza con una depresión mental. Su soledad lo orilla a hablarle a Dios, pero no a buscar su ayuda, sino para desear su muerte. Le pide literalmente a Dios que le quite la vida. Fíjate que esta historia es muy similar a la historia de Jonás, es muy similar a la historia del mismo pueblo de Israel cuando se encuentra en el desierto. ¿Qué hacemos aquí, Elías? Es mejor que nos hubiéramos quedado en el desierto, ahí teníamos de comer. Y en otro capítulo dice que inclusive ellos mismos deseaban la muerte. En el caso de Jonás, Jonás está constantemente huyendo de Dios y evadiendo la responsabilidad que él tiene. Cuando huimos o nos alejamos de Dios para no cumplir su voluntad, nos estamos orillando al abandono. Fíjate que la palabra que aparece en el Nuevo Testamento como infierno tiene la característica no de que nos encontremos incómodos o no de que haga mucho calor o de que esté allí un diablo picándonos, no, sino que la principal característica del infierno es la ausencia de Dios. Por lo tanto, es lo que nosotros conocemos como una muerte eterna, porque no hay vida, no hay razón de seguir adelante, las esperanzas se pierden. Sin embargo, estar con Dios y hacer su voluntad es permanecer en las responsabilidades que Él me ha demandado. Elías huye al reino del sur, se le olvida la lluvia que ha sido profetizada, y el trabajo podemos decir que Él ha hecho, lo ha dejado a medias. Y a veces así nosotros lo hacemos. A veces nosotros así actuamos. Dejamos a un lado la responsabilidad que Dios nos ha dado por seguir nuestra emoción. En este caso, en el caso de Elías, su tristeza lo ha dominado completamente. Cuando Dios nos habla a trabajar para Él o a servirle o a ser un interlocutor, como en este caso profeta de su palabra, todo nuestro trabajo debe concluirse a la perfección. Dios quiere personas perfectas. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, que Dios quiere personas perfectas, enteramente preparadas para toda buena obra. No mediocres. Jezabel representaba a los Baales. Ella era la sacerdotisa de Baal. Nosotros, estimados hermanos, representamos a Dios y a su reino. Por lo tanto dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. En el versículo 5 al versículo 7 nosotros vamos a encontrar a Elías que cae completamente cansado y fatigado. Su cansancio no solamente es un cansancio físico, también es un cansancio espiritual. Todos, estimados hermanos, todos podemos pasar por esta situación. Cansancio físico y espiritual. Notamos que Dios no le responde a viva voz, como normalmente le respondía. Ahora Dios, que se presenta a través de un ángel, será el encargado de satisfacer la fatiga humana. Pues si bien nosotros hacemos un trabajo para Dios, también esto implica un desgaste emocional, físico, mental y espiritual. Cuando hay actividades en la iglesia y muchas veces esta no responde como tú quisieras, cuando tenemos que planear la dirección de la misma, muchas veces escuchamos reproches. Cuando inclusive nosotros mismos llegamos a tener estas actitudes y provocamos en los demás este cansancio. Estimados hermanos, a veces el trabajo se vuelve enajenante, es decir, para unos cuantos.
Todo esto lleva al cansancio, pero Dios pone los medios para no desfallecer, y déjame decirlo así, para no caer en un coma espiritual. Nos renueva nuestras fuerzas, nos da alas como las águilas, dice Isaías 40:31, para correr sin cansar, para caminar y no fatigarse. Versículo número 8. 40 días, imagínate tú, 40 días. Nos muestra ahora que el camino que ha tomado no ha sido por causa de Jezabel ni a causa de Acab, sino ahora ha sido por la voluntad de Dios. El dolor que ha vivido por la persecución no es un dolor causado por el ser humano. Fíjate, porque a veces nosotros le comenzamos a echar culpa a los demás, sino esto más bien ha sido porque Dios ha permitido este tipo de dolor en Elías. Y este dolor le sirve para que sea atraído por él mismo a su encuentro. El número 40 ha sido muy representativo en el texto bíblico. 40 días estuvo Moisés en el monte para mostrar la voluntad de Dios al pueblo. 40 años el pueblo de Israel estuvo vagando hasta encontrar la tierra prometida y ver la fidelidad de Dios. 40 días estuvo en este sentido Elías. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo en el desierto? 40, para iniciar su ministerio. Entonces hago un paréntesis. Esta cuarentena que ya se alargó más de 40 días, no solamente es para que yo me esté preguntando, ¿qué voy a hacer ahora en casa, no? ¿Y ahora qué hago? Sino este tiempo, estimados hermanos, es un tiempo de reflexión, donde tenemos que aprender a acercarnos así a Él. Muchas veces hemos visto reflejada nuestra debilidad en este momento, pero es debido a la permisividad de Dios para que nos reencontremos con Él en la soledad que se vive, en el desierto, en el sufrimiento que experimentamos, hasta en nuestro propio ministerio con nuestra familia. Ser cristiano, estimados hermanas, amigos, es rehacer nuestro camino, caminar hasta encontrar y tener ese encuentro con Dios, muy similar al camino que tuvo que emprender el hijo pródigo. Y entonces encontrarnos con nuestro Padre, porque nuestro Padre no es un Dios que se encuentra lejano, sino presente. Y allí Dios nos hablará nuevamente y nos recibirá pese a nuestras imperfecciones. En el versículo 9, Dios le muestra a Elías su bondad y gracia. Fíjate, le dota de una cueva para el cansancio físico. Y su reencuentro con Dios inicia la conversación. ¿Quién es el que inicia la conversación? Dios. Dios es el que tiene la iniciativa y no el ser humano. Dios le da pie a Elías para que se desahogue y deje sus cargas. Mateo 11:28 dice lo siguiente: venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En la fatiga, el único que nos entiende. En el cansancio, el único que nos acepta es Jesucristo. Lo único que nos pide en este sentido, estimados amigos y hermanas, es que nos acerquemos a Él. Vamos ahora a analizar el versículo 10, 11 y 12. La respuesta de Elías ahora es trabajar por la causa de Dios, pero también es darle a conocer nuestros dolores. En ella, Elías tiene la necesidad de que Dios le dé la solución. Y en el momento, Dios le responde, y le responde de la manera menos esperada. Vamos nuevamente, por favor, a Primera de Reyes 19, porque observa cómo Elías trata de encontrar a Dios. Dice el versículo 11, 19, versículo 11, y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas.
pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Vientos que destruían los montes. Número 2, terremotos y fuegos. A veces nosotros queremos encontrar a Dios de manera sobrenatural o exagerada. Cuando dice que Dios se encontraba ¿en dónde? En un viento apacible. Porque nosotros siempre, bueno, ya nuestra sociedad está acostumbrada a ser muy visual y auditiva. Y vaya, lo primero que nos llama la atención, pues son las películas, esas películas de acción, de terror, ¿no? Que te mantienen así como en suspenso. Pero precisamente Dios está en donde muchas veces menos se le espera. Y en donde menos se le espera es en donde más atención debemos prestar. En este caso, en un viento apacible. Me viene mucho a la mente el libro de Salmos, cuando dice, veo viento, este viento, voz de Jehová con potencia, que tiene la claridad suficiente para ser escuchado, pero al mismo tiempo para que nosotros le obedezcamos y solamente hagamos su voluntad. El terremoto, estimados hermanos, hace temblar el desierto, sacude en automático todas nuestras negativas, a fin de que nada sea un estorbo en el servicio hacia Él. El fuego consume absolutamente todos nuestros pecados para servirle sin mancha alguna, a fin de ser perfectamente hallados. Pero el silbido apacible, en lo más delicado, en lo menos esperado, está la voz de Jehová. No precisamente en donde tenga que haber una destrucción o una confusión, sino allí donde su palabra alimente, guíe y sea el conducto de servicio, donde este silbido se convierta en esta regeneración de vida. Si tú continúas leyendo la historia de Elías, vas a encontrar que este personaje fue alimentado con cuervos. Es decir, Dios usa los instrumentos menos esperados para que tú comiences a tener paz. Estimado hermano, amiga, que en esta hora me estás escuchando, dejemos de confiar solamente en nuestras fuerzas y dejémonos de dominar solamente por nuestras emociones. Pongamos en claro nuestros pensamientos y démosle a Dios, permíteme decirlo así, démosle a Dios la oportunidad de que transforme nuestra vida, nuestro ser. Hoy ya no debemos de tener en este sentido el temor, la exageración, de dejarnos dominar por nuestras emociones. Me encanta la frase que dice Jesucristo, no temas, yo he vencido. Estimado amigo y hermana, cuando te encuentres en una situación de prueba, de tribulación, recuerda la vida de Elías. A él lo estaba buscando hasta la muerte. Muchas veces perdemos el sentido de la victoria, pero precisamente eso es lo que debemos de recuperar. Para nosotros como cristianos, como se los he dicho en algún momento, el mundo dice que todo tiene solución menos la muerte. Pero como cristianos no creemos eso, al contrario. Como cristianos creemos que vamos a tener una vida eterna, y no solamente una vida espiritual, sino una vida física, porque vamos a resucitar con Él. Inclusive la muerte tiene solución. ¿Para quién? Para aquellos que confían y han creído y viven en Cristo. Entonces dejemos todas aquellas amenazas similares a la que esta profetisa, esta sacerdotisa de Baal, Jezabel, infundió en Elías. Hoy al lado de nosotros hay quienes nos quieren meter este miedo, esta desesperación y esta angustia. Pero dejémoslo todo en las manos de Cristo, sabiendo que Él va a satisfacer todas nuestras necesidades en su nombre. Él nos va a alimentar, Él nos va a sanar
y Él nos va a levantar. Inclina tu rostro para orar. Te agradecemos, Padre, por esta enseñanza que nos has dado en este momento. Y te pido, Padre, que lo que se ha enseñado, lo que se ha predicado, quede grabado en nuestros corazones. Y aquello que no, Señor, que no haya sido expresado correctamente y que no sea de ti, Padre, sea quitado. Oro, Padre, para que tu palabra dé ese fruto y podamos, Señor, seguir teniendo solamente esa confianza en ti, sabiendo, Señor, que tú estás al tanto y te preocupas de nuestra vida. Y que en los momentos de mayor debilidad, Señor, tú nos sustentas, nos das techo, nos das alimento, recobramos nuestras fuerzas y nuestra vida espiritual. Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido ese Dios fiel que sustenta nuestra vida física, material y espiritual. Muchas gracias por todo ello, Padre. Bendice a tu pueblo aquí presente, bendice a aquellos que nos están escuchando y sea tu palabra, Señor, la que dé fruto. En el nombre de ti, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.